Nuevamente la Europa sin fronteras, la del área de Schengen, vuelve a estar sobre tremenda tensión con el nuevo atentado que vuelve a sacudir el corazón de Europa. ¿Cuánto tiempo más va a aguantar las instituciones europeas antes de comenzar a cerrarse? Esa es una de las preguntas que dejan los últimos atentados ocurridos en Bélgica. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter para que me pueda enviar sus comentarios, José Buendía MX, y acompáñame a ver algunos datos para contextualizar el debate con las últimas informaciones sobre los atentados en Bélgica, y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestra discusión de hoy. El terror ha golpeado ahora a Bélgica, con una serie de explosiones en el aeropuerto y una estación de metro de Bruselas. La Fiscalía belga ha informado que en el aeropuerto actuaron probablemente 2 terroristas suicidas. El Estado Islámico asumió la autoría de los atentados que causaron al menos 31 muertos y 200 heridos en Bruselas. El primero en comparecer fue el primer ministro belga, Charles Michel, quien reconoció la supuesta autoría del ISIS y también ha citado los atentados de París para declarar crípticamente: los vínculos con el atentado de París no han podido ser oficialmente establecidos. Hace unos días fue detenido en Bélgica Salah Abdeslam, el único de los autores de la matanza de París que sigue vivo, una de las piezas que pudo detonar los atentados. Las condenas de los líderes mundiales han sido unánimes, desde los que hablan de la determinación de defender la libertad como el primer ministro belga, hasta los que han aprovechado el atentado para azuzar contra la migración y los islámicos, como el precandidato republicano Ted Cruz. ¿Es este otro clavo al ataúd de la Europa sin fronteras? ¿Qué impacto sobre la política de inmigración hacia los países musulmanes? Posiciones. 1. El precandidato republicano a la Casa Blanca, Ted Cruz, llamó a patrullar los barrios musulmanes y asegurar la frontera sur con México para evitar la infiltración de terroristas. Nuestros aliados europeos están viendo ahora las consecuencias de una mezcla tóxica de inmigrantes entre los que se han infiltrado terroristas y barrios musulmanes aislados y radicales, afirmó el legislador por Texas. Necesitamos detener inmediatamente el flujo de refugiados de países donde el Estado Islámico y Al-Qaeda tienen una presencia significativa, y necesitamos fortalecer a los cuerpos de seguridad para patrullar y asegurar los barrios musulmanes antes de que se radicalicen, sostuvo. 2. Combatientes del EI llevaron a cabo el martes una serie de atentados con cinturones y artefactos explosivos, apuntando a un aeropuerto y a una estación central del metro en el centro de Bruselas. 3. En un tono muy duro, el Papa Francisco calificó los atentados de Bruselas de violencia ciega, según escribió en un telegrama enviado al arzobispo de Malines, Bruselas, Josep del Kessel. Se condena nuevamente la violencia ciega que causa tanto sufrimiento, clamó el pontífice. 4. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó de salvaje la serie de atentados que cobraron la vida de decenas de personas en Bruselas y llamó a estrechar la cooperación internacional para hacer frente al terrorismo internacional. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a entrarle a hablar del tema, lamentable tema de los atentados que acaban de sacudir otra vez el centro de Europa, que acaban de golpear en Bélgica y que obviamente son difíciles de separar de los ocurridos recientemente en París, y digamos que tampoco pueden desvincularse de situaciones mucho más amplias y complejas que está enfrentando Europa, como por ejemplo la política comunitaria respecto de la migración y otros temas que venían siendo parte, digamos, central de la construcción de la Unión Europea. Y para entrarle al tema, me da mucho gusto que esté con nosotros hoy aquí en este foro Marwan Soto. Muchas gracias, Marwan. Muchas gracias. Como siempre, un placer tenerte Muchas acá. gracias. Y Jacobo Dayan, especialista en derechos humanos, internacionalista y un conocedor del tema de Medio Oriente. ¿Qué tal, Pepe, Marwan? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias a los dos por haber entrado. Encantado. Si quieren, vamos a entrar directamente por los datos que son muy fuertes. En 2015, cerca de 1 millón de inmigrantes, la mayoría de ellos de países islámicos, provenientes de Siria, entran, en buena medida, pero no solo de Siria, ¿no? Es parte que incluso, no sé, quizá por ahí vamos a empezar a diferir, pero quizá parte del propio fracaso de la primavera árabe se ha traducido en emigración de varios países hacia Europa. Pero frente a esta inmigración,
nuevamente un atentado, coloca el discurso y los temores respecto de la construcción europea en un tema que es básico de derechos humanos como es la migración. Sí, creo que no se trata de poner los atentados frente al asunto de la migración, sino porque son caminos paralelos que evidentemente en algún momento se cruzan, pero no son los que realmente se están contraponiendo. ¿Por qué no podemos mejor pensar en el atentado, los atentados, frente al fracaso de las primaveras árabes, frente al triunfo del Daesh, frente a la incapacidad de tratar de tener ciertos vehículos que le den a muchos de los jóvenes europeos que terminan por adherirse al Daesh alguna razón para no terminar con la banda de criminales? Porque cuando estamos hablando del Daesh no estamos hablando solamente de un grupo terrorista, estamos hablando de un grupo terrorista, estamos hablando de un símil de Estado y estamos hablando de una ideología. Entre todas estas piezas todavía yo no metería el asunto de la migración. A ver, entiendo tu punto, sin embargo es difícil no tener que entrarle porque ya hay voces como por ejemplo la del precandidato republicano Ted Cruz a la presidencia de Estados Unidos, que directamente las puso los dos temas en fórmula, Jacobo, y además diciendo cosas muy duras como, a ver, nuestros amigos europeos, no estoy diciendo textual, pero más o menos por ahí van las declaraciones, tienen que entrar a hacer una limpieza en los lugares donde la inmigración se ha contaminado con infiltraciones terroristas. Eso es lo que dice Ted Cruz. Sí, también sabemos cómo hablan los republicanos. Sí, claro, pero el problema es que son actores, digamos, relevantes. Sí, yo creo que el tema de cerrar fronteras, el problema de los refugiados no migrantes en Europa es una de los fenómenos que va a sufrir de estos atentados. Yo también estoy de acuerdo con Marwan, no hay un vínculo entre ellos. Así como también la permanencia de la Unión Europea como tal, los valores que generaron la Unión son los que están en riesgo. Es decir, todo esto se va a poner a discusión a partir de los atentados del 13 de noviembre del año pasado en París y los de esta semana en Bruselas. Y los que van a venir pronto. Y los que van a seguir, es decir, después del... Difícilmente esto. La pregunta no es si va a haber otro, la pregunta es dónde y cuándo será el próximo. Ahora, yo me gustaría poner el foco en el fracaso occidental y de los países de Medio Oriente en contrarrestar primero a este grupo que yo no diría que es un grupo terrorista. El que ya le puso el nombre correcto fue el Congreso de los Estados Unidos e incluso el Departamento de Estado, John Kerry, en esta semana, hace una semana, no, es un grupo genocida, ese es el nombre. Lo que está ocurriendo con cristianos, con minorías como los yazidíes, los kurdos, chiitas, sunis moderados, que eso en es la importante región, aclarar, con mismos musulmanes. son musulmanes y sí. cristianos. Sí. Lo que está ocurriendo es un genocidio, es decir, una persecución religiosa, un intento de exterminar parcial o totalmente de esa región a minorías. Es decir, a todo el que no piense como ellos. no es un grupo terrorista, es un grupo genocida, es una ideología genocida. Ante lo que estamos en Europa es no ante actos terroristas, es decir, estamos ante declaraciones de guerra producto de una ideología genocida. Eso es lo que hay que poner al centro. Ahora, esto se desenvuelve en un conflicto de una guerra civil de 5 años en Siria, que la comunidad internacional ha sido incapaz, por problemas políticos entre Occidente y Rusia y los problemas locales, de pacificar y enfrentar a este grupo. Es decir, nadie está pensando en las víctimas locales. Los discursos son ¿qué hacer para que no llegue el terrorismo a Europa? Y las víctimas locales, ¿qué? Acabas de poner sobre la mesa, digamos, el calificativo genocida para el grupo terrorista. Y la pregunta, creo que hay aquí de fondo es, frente a un grupo con estas características que efectivamente puede hacer un atentado en cualquier momento y en cualquier hora, es difícil de controlar, con el uso de violencia indiscriminada, ¿cuáles son las oportunidades o cuáles son los instrumentos con los que podemos atacar? Es decir, porque eso no es Europa, es el mundo. Es el mundo, de acuerdo, pero en ese caso, Europa, porque son los afectados. Decía Jacobo, es que los valores europeos están en crisis. A ver, mucha gente lo que dice es, Europa tiene que salir a luchar con los mismos valores
de su con propia más democracia, construcción. con Sí. más apertura. ¿Eso es posible? Son ¿O varias es- cosas, o es son un varias poco ingenuo, líneas, un son poco varias naif? líneas y hay que pensar también qué es lo que sucede siempre cuando estamos hablando de algo que tiene relación con Medio Oriente, porque no solamente es lo local, sino también es su repercusión hacia afuera. Cada vez que parece que avanzamos un poquito, resulta que nos echamos unos pasos para atrás. Ante eso hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo Europa, dependiendo de sus acciones. Es muy curioso también ver cómo, y eso yo lo aplaudo, ayer todo el mundo pensaba que se iban a cerrar las fronteras de Bélgica y las fronteras en ningún momento se cerraron, ¿no? Parte un poco de la idea de la mejor forma de confrontar el terrorismo es no aterrorizarse, entonces en medida de lo posible hay que tratar de hacer que la vida siga lo más normal posible para justo preservar ese tipo de valores no europeos, valores republicanos, ¿no? Son los valores del siglo XVIII que al final sirven no solo para Europa, sino para la construcción de cualquier estado más o menos decente que conocimos desde ese momento, ¿no? Bueno, a partir de ese tipo de reflexiones, a partir de ese tipo de acciones, es que se les puede ganar. ¿Qué pasa si de repente Europa no solo cierra las fronteras, llega a la exacerbación de vigilancia, a la acortación de libertades, como al final el estado de emergencia sigue siendo un problema en Europa? El estado de emergencia en Francia se prestó a muchísimas discusiones, porque si se mantienen ese tipo de medidas, al final estos, los malos, están ganando, porque ya vamos a estar jugando con sus reglas, las reglas que coartan libertad. Ahora, yo creo que vale la pena abonar en esto que dice Maruán, el crecimiento preocupante desde la postura más liberal de los discursos xenófobos, de los discursos excluyentes, de los discursos de ultraderecha en Europa. Acaba de haber elecciones en Alemania hace un par de semanas, locales, el avance de los grupos de ultraderecha en Alemania, no es cualquier lugar. El discurso de Marine Le Pen en Francia cada vez tiene más eco. Hubo elecciones en Eslovaquia, ganó la ultraderecha, en Hungría gobierna la ultraderecha, en Polonia hay un gobierno de derecha, es decir, hay un crecimiento, en Holanda hay un discurso de ultraderecha que empieza a crecer, y este tipo de violencia abona a ese discurso. Que ahí también hay que... Y aguas, porque fíjate, esto abona a Trump y a Cruz. Exacto, por eso citaba a Ted Cruz hace rato, aunque sea, digamos, del otro lado del Atlántico. Pero sí pareciera que hay un juego de tiempos, y es hasta ahora, en buena medida, a pesar del estado de emergencia en Francia, tú citabas el caso de Bélgica, ha habido, digamos, que cierto cuidado de no, digamos, ceder a los instrumentos del propio terrorismo y Sí, pero por otro lado tienes... reducir las garantías, pero tienes políticamente el avance de los grupos, digamos, de extrema derecha que están diciendo no funciona. Europa no funciona. Porque esa es la seguridad. Pero eso es lo mismo que ha pasado históricamente. En cada momento de crisis los que triunfan son las extremas derechas y a veces las extremas izquierdas que se te comportan como extremas derechas, ¿no? Ya pasó el siglo XX como el mejor ejemplo de eso. Y ahí Pero que eso casi lo convertiría, digo, teniendo la perspectiva de la crisis económica en Europa, la crisis de migración, de refugiados, casi parece un destino fatal. Bueno, pero es que lo que dices es yo me enconcho. En Gran Bretaña habrá referéndum en unos meses para ver si siguen o no siguen. Es decir, lo que está en riesgo es el proyecto europeo en general. Y la lógica es de que las ciudadanías, igual que en los Estados Unidos, ante el temor, están completamente apabulladas, pues busquen respuesta en yo me encierro y antes vivíamos mejor, que no venga esta gente. Cuando no recuerdan que ellos son en Europa, la última crisis de refugiados salía de Europa, hoy está buscando entrar a Europa. Son ciclos sociales que al menos Europa los ha venido viviendo durante siglo y cacho, ¿no? Entonces creo que la discusión tiene que irse hacia dos lados. Uno, sí a la discusión europea, pero o sea, no va a dejar de ser una discusión europea con ciertas salientes hacia lo que le está sucediendo al otro lado del mundo, pero si queremos ver qué está pasando con Daesh, qué está pasando con los atentados, qué está pasando con los refugiados como víctimas de... Ese es el centro. Hay que revisar ciertas cosas que nos tendrían que alejar un poco de esta crisis europea, porque nuestro mayor problema no es la crisis europea. Nos quedamos en el Estado Islámico. En sí mismo es una cosa complicada. Ya lo calificaba o recordaba el calificativo que usó Kerry Jacobo sobre genocidas, pero la verdad es que está convirtiéndose en el protagonista o en uno de los protagonistas de lo que sucede en Europa en las próximas décadas. Cuando hablamos del Daesh,
normalmente aparte en este lado del mundo, cuando hablamos de cualquier cosa que no sean nuestras propias fronteras, tendemos a simplificar las cosas, tendemos a decir que, ok, pasa algo en Medio Oriente, son culpa de los gringos nos caen mal, está bien que nos caigan mal, pero no es la culpa de todo. Y hay muchos elementos que si los simplificamos no los vamos a lograr entender. Cuando hablamos del Estado Islámico estamos hablando de la injerencia de las superpotencias durante mucho tiempo en Medio Oriente, de un lado como del otro, pero principalmente la Unión Soviética, después Rusia, que al final terminan por usar los mismos esquemas que se usaban antes de la Guerra Fría, los están usando ahora. Y también estamos viendo el fracaso de las intervenciones en países medioorientales, como lo es el caso de Irak. No es cierto que se fracasó en los intentos de un país por querer tener democracia, y dicen algunos, es que realmente los iraquíes no querían democracia. No, sí querían democracia. Al final Occidente no supo cómo hacerles llegar la democracia, y no se supo cómo hacer que la democracia funcionara en medida de lo posible dentro de una sociedad árabe, sociedades predominantemente teocráticas, que funcionan los esquemas sociales muy cercanos a la religión, y con eso también estamos viendo la incapacidad del mundo árabe por tratar de tener una vida civil con distancia del aspecto religioso. Pero sí me llama la atención, en todo caso, lo poco que se ha aprendido sobre eso, porque los orígenes de, digamos, este conflicto entre democracia o las dificultades de establecer democracia en los países del norte de África no son solamente de la primavera árabe. Estamos hablando de Argelia desde el frente de los años 80, ¿no? Bueno, después de la revolución, en los procesos violentos en Argelia, pues logra su independencia en los 60. Bueno, es decir, y después cuando se deshacen de los militares y llegan al poder por la vía democrática... El único ejemplo es Túnez. Me parece que Túnez es el ejemplo. Es el ejemplo que mejor ha funcionado, tampoco ha funcionado. Por eso, pero es una constitución que no ha caído. Hablando de las primaveras árabes, hay muchos problemas en Medio Oriente como para que una democracia también funcione, digo, y nosotros no somos el ejemplo como para decir, miren qué fácil es transitar a la democracia. No, está claro. Nosotros tenemos muchos problemas para llegar a un sistema democrático medianamente funcional. Ahora, allá se suman aspectos adicionales, como bien decía Marwan, el religioso, pero también el étnico, donde están metidos en un mismo saco, en un mismo país, por gusto de Occidente, y estamos viendo, sin tratar de ser muy aburrido, broncas que surgieron desde el final de la Primera Guerra Mundial. Es decir, en Irak no tendría que tener el territorio que tiene hoy, tendría que ser distinto, el Kurdistán tendría que ser un país. Hay una división arbitraria a partir de la Primera Guerra Mundial, 1916-1920, que establece unas fronteras en un lugar que solo dices tu momento donde ni siquiera se conocían. Sí, pero entonces, hechas, digamos, sobre fueron a comprar un mapa sin división política y le pusieron ahí. Hay otros grandes elementos que definen los problemas de Medio Oriente. Uno es la división, la otra es la creación del Estado de Israel, no solo por la misma creación del Estado de Israel, sino porque la creación del Estado de Israel se transforma en un elemento identitario con el que se exacerban los aspectos religiosos que dividen a un pueblo de otro pueblo. Otro también son las mismas divisiones internas dentro de los musulmanes. 1979, con la revolución iraní, se logra hacer por fin, después de 13 siglos, que la minoría islámica del chiismo por fin tuviera un Estado. Entonces, en el momento en el que estamos teniendo un Estado, y eso es lo que vemos hoy mucho cuando hablamos de los distintos apoyos a las distintas facciones que pelean en Medio Oriente, la búsqueda de la hegemonía, por un lado, de Irán con el chiismo, por otro lado de Arabia Saudita, los países petroleros, con el sunismo y con una especie de sunismo. Y después el fracaso de las primaveras árabes, que el fracaso de las primaveras árabes son el triunfo de la ingenuidad, que aparte terminaron por fortalecer los sistemas autoritarios, porque resulta que a estas alturas tenemos que decir, Medio Oriente funcionaba más menos mejor con los sistemas autoritarios a costa de todas las posibles expresiones de libertad que haya. Había estabilidad a cambio de la libertad. A ver, es espantoso. Si existe el riesgo del regreso de la extrema derecha o de grupos supernacionalistas en Europa, también el riesgo de que en los países árabes haya una vuelta hacia los autoritarismos. Lo que tenemos en Egipto. Además, en medio de una redistribución geopolítica muy fuerte, porque hoy los antiguos países que habían sido invadidos por Estados Unidos, hoy son sus socios. Pues Arabia Saudita, bueno, todos estos países con regímenes de gobierno brutales. Irak, claro. Pero si los ejemplos de estabilidad son Egipto, me parece que sería mejor seguir intentando, digo, por el bien de los pueblos. Mira, suena fácil eso, pero cuando yo, por ejemplo, platico con los primos de Damasco, que ya afortunadamente todos y los de la familia que sobrevivieron en Damasco salieron de la ciudad, es imposible que no refresquen todo el tiempo la idea de
este es el mal mayor, ¿no? La dictadura era el mal menor. Sí, estoy de acuerdo. ¿No? Ahora, la idea de la vuelta de los regímenes autoritarios, lo más peligroso es que está teniendo cierto apoyo de Occidente sin siquiera darse cuenta por la incapacidad de Occidente de entender cómo es Medio Oriente. El problema es que hemos insistido durante casi un siglo en tratar de ver Medio Oriente con los ojos de Occidente. No va a funcionar, y no es porque no lo sepamos entender, es porque hay ciertas reglas del juego que se están mezclando, porque el mundo ya tampoco es tan aislado como para decir orientales, occidentales, y ya, al final se mezclan las cosas. Se habla de un federalismo, por ejemplo, en Siria. El federalismo que, por ejemplo, los Pues que es la kurdos, solución que se dio en la Yugoslavia, más o menos, dentro de Bosnia. que también permite el regreso al autoritarismo, Claro. por su verticalidad. Ahora, hay distintas razones y por supuesto son fenómenos multicausales, pero hay un dato que es importante y es lo que tendrá que resolver, por ejemplo, Europa y los propios países árabes de aquí a los próximos 40 años, y es en 2050 al menos 10% de la población europea será musulmán. No quiero vincularlo, Marwan Soto, escritor, evidentemente, pero ahí hay un Hay desafío. una relación, es que sí hay una relación. Dejemos de ser políticamente correctos, ¿no? Cuando se revisan los atentados en cualquier parte del mundo, la inmensa mayoría están vinculados a un grupo religioso. No están vinculados a los cristianos de no sé dónde, no están vinculados al Islam. Los atentados de Occidente y de Medio Oriente, el resto no. Por ejemplo, en Myanmar son budistas atacando musulmanes. No estamos En hablando África eso es otra pero lógica. No estamos hablando de ellos, estamos Estás hablando hablando de de esto. también. Sí, No, pero no puedes no. poner el dedo o la espada flamígera sobre la población musulmana europea. 10% es perfectamente manejable. Hay una gran hipocresía europea. Sí, sin duda, claro. Turquía tiene 2,5 millones de refugiados. Líbano tiene 1,5 millones. Jordania tiene 1 millón. 29 países europeos no pueden recibir a 1 millón de refugiados sirios. En 29 países Sí, que pero tienen es que llegar a entrar Alemania y a otro tipo de Suecia. discusiones, es entrar a otro tipo Sí, de sí, sí, discusiones. O que Europa cambie vale. su Pero- prioridad de valores y diga nosotros no somos. No, pero está bien. ¿Cuáles son los costos de mantener la hipocresía del que te está señalando en medio de políticas, digamos, de apertura de fronteras y de los valores de tolerancia? Está bien, Es que no todos quieren están mantener abriendo su- las fronteras. los suecos quieren mantener su nivel de vida, necesitan mano de obra barata, igual que los Estados Unidos. Para mantener su nivel de vida necesitan mano de obra barata. No reciben migrantes mexicanos y centroamericanos por Ahora, ayuda humanitaria. Vamos a regresarnos. Mano de obra barata con mensajes que son, digamos, xenófobos o discursos anti-inmigrantes, es tener en el centro de tu propia convivencia una bomba. Sí, claro, y mientras no haya crecimiento económico eso no va a ¿Cómo llegas a resolverse. ciertos equilibrios? A ver, vamos a ver. Tenemos el caso de Siria, país 22 y cacho millones de habitantes, donde ahora alrededor de 12%, estamos hablando de la mitad del país, ¿no? Está fuera, está desplazado interna o exteriormente. Sí. Va, ¿no? Recibíamos ahora los 9 millones que están afuera. Nos las agarramos para resolver a todo el mundo. Pero mientras siga una guerra donde todavía no se ha podido resolver absolutamente Pues nada, esa es la solución. vamos a tener pasado mañana otros 35 la condición de refugiado- O sea, el detonante Sí. está abierto. Sí, ahora, la condición de refugiado no es una condición eterna. Es decir, el objetivo del refugio es dar una protección temporal en lo que se resuelve el conflicto. La gran mayoría de esta gente tendría que regresar. Recordemos el refugio guatemalteco en nuestro país, en los 80. Pues sí, acabaron en buena medida regresando a Guatemala. Claro. Es decir, si a Occidente no le interesa resolver el conflicto en Siria, No, bueno, no entonces, le interesa y tampoco entonces, les interesa tener las cosas más resueltas. A ver, si revisamos cómo Francia mantiene a los refugiados en los campamentos, uno de los cuales acaban de desmantelar hace unos días, vamos a ver qué tanto les importa. Y ese ha sido el problema de Medio Oriente. Pero es que Ese no ha lo sido tiene el que problema de integrar todos. a los refugiados. Nunca nos ha importado. una cosa es ser migrante y otra cosa es ser Sí. refugiado. El refugiado está de manera temporal Sí. y está en campos de refugiados y el planeta entero está lleno de campos de refugiados que tendrán que regresar si es que eso se resuelve. Sí, pero Mientras aquí esté se el mezclan Estado cosas. Islámico ahí, Cuando no se va a tienes resolver. una población, vamos a poner el caso de Francia, cuando tienes una población musulmana tan grande, una población árabe, no necesariamente 7% de la población tan grande, francesa es musulmana. ¿eh? es bastante, ¿eh? Porque ese 7%. 7%, sí es un buen número, porque ese 7% al final, cuando llega alguien a un campo de refugio, no vas a mantener al primo del amigo en el campo de refugio, lo traes a tu casa y en ese momento lo transformas en migrante. Y ese es uno de los problemas que se tiene que enfrentar Europa con no solamente el número que ya tienen, sino que al final de musulmanes, al final es la religión en mayor expansión del mundo. Pero no puedes pensar que el musulmán es un problema. El problema pienso es el que todas las conflicto. religiones son El un problema problema. es, no, pero no las personas. En No, de el acuerdo. momento que tú lo conviertas en un problema o en un potencial enemigo, lo que tienes ahí es larvado un conflicto violento
Pero es y una que amenaza locura, es la pensar que hay convivencia seres entre humanos que todos. son peligrosos, es decir, es. hay seres humanos que son peligrosos sin importar su religión. Totalmente. Es decir, en este Ahora, caso los, lo que los religiosos normalmente siempre son más peligrosos. Sí, entonces, históricamente, llevamos por- 2000 y cacho por años eso. con eso, donde hemos probado. y de todas. Sí. Entonces lo que Bueno, habría que hacer es las guerras religiosas han sido proverbiales, eso no habría hay que duda. incrementar inteligencia, habría que incrementar controles, pero no sin puedes perder tú, las garantías 100%. básicas. Es más libertad y más seguridad, pero lo que no puedes es violentar a todo un colectivo. Evidentemente, ¿no? Claro. Pues entonces, pero lo que Claro. se está diciendo es el musulmán, el discurso xenófobo es el musulmán o el migrante o el refugiado es un problema. Quizá habría que partir, y lo pongo sobre la mesa rápido, y ¿es posible ganarle la guerra al terrorismo? Porque claro que a sí. partir de No ese necesariamente principio, en a el partir caso de del ese Daesh. principio, entonces el verás caso cómo tendrás que manejar En el caso asunto. de Daesh, no creo. Las democracias pueden ganarle la partida al En terrorismo. el caso del Estado Islámico, repito, no estamos ante un grupo terrorista, no es Al-Qaeda, es un Estado con visión, o es de facto un Estado con visión genocida. Y uno no aparte se es una enfrenta al Pol ideología. Pot, es una ideología Es genocida. una ideología. Por eso esa se exporta. Le damos en la torre al territorio que tienen ocupado hoy entre Siria e Irak, lo cual va a ser increíblemente complicado y no veo que eso se pueda hacer. ¿Qué hacemos con los que ya están en Europa, que no son, podrán ser musulmanes, pero son europeos, tienen pasaporte europeo? Los que Así perpetúan es, estos así actos es, son así es. belgas. Son Sí, ciudadanos, son ciudadanos europeos que transitan Hay que de trabajar forma con libre. todos los Hay que derechos. trabajar en integrarlos Claro. a la sociedad. ¿No? Pero yo creo que mientras no se acabe, y hay mucha crítica, porque todo el mundo dice, no, lo que hay que hacer es sentarse y tirar buena onda, No somos se- hermanos, no es posible y acabar negociar con con la criminales, paz. No se Tatán. puede negociar con el nacionalsocialismo, no se puede negociar con Pol Pot, no se puede... O sea, lo que tenemos que esperar es una guerra abierta de Occidente contra el Estado Si alguien Islámico, cree que se puede que sentar... significa intervenir en Siria Sí, Sí, y, totalmente. y en los territorios que Totalmente. tiene ¿qué se van a sentar? ocupados. Se van a sentar con el Estado Islámico a decir, ya no maten yazidíes, por favor. Es decir, ya no exportes tu ideología, es una ideología genocida. Con eso no se puede negociar. Hubo un ejercicio un poco más pequeño que se hizo en Beirut. Beirut, controlado el país en una buena parte por el Hezbollah, que ese sí es una organización terrorista, pero también es un partido político. Al final se les limita durante un tiempo a un cuadrado, a un cuarto de Beirut. Si bien tenían la parte política tenía injerencia en el resto del país, los locos, los que estaban mal de la cabeza, estaban limitados a cierto espacio. Al final eso logró hacer que O sea, se son generaran políticas de ciertos... confinamiento finalmente. Sí, pero- Medio Oriente creo que lo que puede aspirar son cápsulas de paz. Es muy ingenuo, es increíblemente optimismo y los optimistas no podrán ser más sonrientes, pero no necesariamente son muy Sí, claro. inteligentes, ¿no? Al final, pensar en un proceso de paz duradero en Medio Oriente con los ingredientes que tenemos es muy complicado, casi imposible. Lo que sí se puede esperar es a pequeños momentos de paz para hacer la vida un poco más transitable. Así se ha llevado los momentos de estabilidad en Medio Oriente y al parecer es posible, es la única solución que tiene la zona. Si no, la amenaza, no se coincidan, por lo que ustedes mismos han dicho, es que justamente tengamos regresiones hacia sistemas autoritarios, hacia viejas dictaduras religiosas y en el caso europeo también discursos que empiezan a- avanzan. sí. que cada vez tienen mucho Ah. más base social. El problema no es Trump ni Cruz, es No, el también 20, la base 30, social. 40% de gente que cree en eso. Siempre ha habido europeos y norteamericanos que han pensado... Lo mismo que pasó durante los 30s y 40s Sí, en nada más que Alemania. esto lo encuera. Sí. Eso, es decir, estas circunstancias y este discurso. Hoy en día en Europa se permiten discursos públicos que hace 20 y 30 años hubieran sido condenados. Sí, Igual porque- en los Estados Unidos. A ver, ¿cuál es el discurso? El discurso, para decirlo claramente, es fortalezcan lo que dice Ted Cruz, fortalezcan las fronteras, y además se refiere, por ejemplo, también a México, para evitar la infiltración terrorista. Ni siquiera ya hace distinciones entre refugiados y No, migrantes. no, O sea, es obviamente no. directo. Y hay otra cosa que hay que hacer, y bueno, tú y yo hemos coincidido en eso en distintos foros. Cuando pensamos que los terroristas, los que llamamos terroristas, son ciudadanos europeos, hay que revisar también los fracasos de Occidente. Claro. ¿Por qué Occidente? ¿Por qué un chico nacido en el laicismo europeo termina adheriéndose a una organización genocida? Porque lo que hay que atacar claro. es al grupo y a la ideología. Exactamente. Las dos. Pues la verdad es que muchas gracias a los dos Pepe, por, muchas por gracias. esta gran discusión. No Pues sé que si acabamos, creo que nada. Pues no, creo que No. más o menos ahí se Yo desglosó un nunca había poco el estado panorama. contigo No, vestiendo porque- un saco. No, Eso es vale otra la cosa, pena. ¿no? ¿no? Eso del saco es culpa de la El producción. peso del saco esta vez sí fue algo, Es la producción, no es algo culpa de la duro producción. Yo encima. tengo que decir que es culpa de la Le producción. puedes decir que se ve bien. Se ve muy bien Para con saco. cerrar Sí, el- sí, sí, el- sin el duda, tema. sin duda. Pero bueno, yo regresando al tema Jacobo importante. Dayan, ¿no? estoy en la Mi saco. recta final. Cierras. Bueno, yo lo único que Solo digo porque es... traes saco hoy. Gracias. Bien. Esto continuará. La pregunta no es si habrá otro atentado, repito, es dónde y cuándo.
en Europa mientras el origen no se ha resuelto. Y el origen es una ideología que está exportando el odio y tiene que ser atacada en las personas y desde lo ideológico. Las dos. No se puede sentar uno a negociar de manera pacífica con una organización que no tiene agenda política, económica ni social, solamente genocida. Bueno, y muchas veces ni siquiera rostro, ni sabes cómo operan, y que cualquiera, o sea, hacer un acto Cualquiera terrorista, enarbola la bandera y ya valió. desafortunadamente es muy fácil. Sí. Es simplemente con lo que hoy acabamos de ver, ¿no? Suicidas que van y se estallan. Muchas gracias, Marwan. Pepe, muchas Marwan gracias, Soto, como un siempre. placer haberte tenido hoy. Gracias. Vamos a seguir el tema. Esperemos Ya sin saco. que venga otra vez Jacobo Dayan con esta elegancia que empieza Yo ahí estoy a impresionado. caracterizarlo. Muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.